En el libro de Hebreo, capítulo 11, versículo 6. Libro de Hebreo, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe para que Dios se agrade. Cuando Dios se agrade, Él se agrada de cada persona, pues Él va a derramar bendición. Y dice más adelante, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Y esto me llama a mí poderosamente la atención, este texto. Primero tengo que tener fe. La fe yo no la puedo catalogar por reacciones o sentimientos. La fe va más allá de lo que yo pueda sentir, esperar. La fe es algo inexplicable. Yo voy a tratar de explicarlo, pero yo creo que me quedo corto acerca de la fe. La fe viene del verbo pisti, que es creer en el griego. Pero ese verbo pisti, que es creer, no transmite la idea de un creer intelectual. Porque la fe no es un creer intelectual, no es que tú creas que crees. ¿Cómo me puedo explicar? Le puedo decir, bueno, el diablo cree en Dios, ¿o no es así? Y tiembla, pero no le obedece. Así que si yo digo que tengo fe y creo en Dios y no le obedezco, mi fe es vana. Yo tengo que creer que Él existe, que Él es todopoderoso, que Él es suficiente para lo que yo necesito. Cuando yo llego a ese nivel, que no soy yo, sino es Dios en mí, entonces empiezan a ocurrir milagros sobrenaturales. Hay una alabanza que dice que cadenas son rotas, se rompen las cadenas, hay libertad, hay liberación, hay gozo, hay bendición. Y empiezo a mirar de una manera diferente la vida. Hay un cambio intrínseco en cada uno de nosotros. Y Dios me ha puesto esta predicación para los que aman a Jesús. Yo sé que aquí hay gente que ama a Jesús profundamente. Pero yo no estimo, es algo que quiero compartir de mi experiencia. Yo no estimo que la fe, aunque somos gente emocionales y sentimentales, la fe no se basa en los sentimientos y en las emociones. Yo puedo estar muy triste, puedo estar pasando una situación muy adversa, puedo estar viviendo una situación muy crítica y sin embargo puedo estar lleno de fe de Dios. Y eso, en los términos humanos, rompe el paradigma. Yo quiero hoy hablarte de ser 100% radical con Cristo. Cuando usted lee en la palabra que tengo que tener fe en Él, porque si no tengo fe no le voy a ver. Y tengo que creer que Él es galardonador. Galardonador es alguien que bendice, alguien que da. Y tengo que creer que existe. Si eso no se cumple, escúcheme, no aquí en mi mente. Si eso no se cumple en mi corazón, en vano es mi fe. Porque cuando la fe de Jesucristo viene a mi vida, entonces me hace un ser radical.
Y para los propósitos de esta predicación, yo quiero definir la palabra radical para que tengamos la misma lectura. Una persona radical es una persona que expresa una adhesión estricta a una cosmovisión que está en desacuerdo con la cultura. La cultura es lo que vemos normal, lo que hace la gente, lo que dice, cómo piensa la cultura de un país. Alguien radical es alguien que tiene una adhesión estricta a esa cultura. O sea, que tiene una adhesión, va a expresar una adhesión totalmente distinta a esa cultura. Jesús era supracultural, estaba por encima de la cultura. Y nosotros para llegar a ese nivel de ser radical, necesitamos estar sobre la cultura. Si lo normal, lo que entendemos como normal, está en el medio, hay dos extremos. Si me pongo en este extremo, soy radical. Y si me pongo en este extremo, soy radical. El medio es lo normal, lo que hace el común denominador. Y como todos sabemos que si me pongo a la derecha, es positivo, a los que han estudiado matemáticas, y si me pongo a la izquierda, es negativo. Entonces puedo ser radical de una manera positiva, pero también puedo ser radical de una manera negativa. Y hablando de estos extremos, ¿verdad? El que los cristianos sean o no radicales va a depender de cómo cómo defino yo esa palabra o cómo vamos a definir la palabra. Muchas personas en la historia han usado el nombre de Cristo para causar terror, persecución y genocidio. Tal fue el tiempo de las cruzadas. En el nombre de Jesús se hicieron cosas horribles. También sobre aquellos que tenían diferencias religiosas. Las guerras más virulentas son las guerras religiosas y en el nombre de Jesús han asesinado. Eso es una manera de ser radical, pero de una manera negativa. Y lo que le digo esta mañana es que Jesús es radical, pero no del lado negativo. Jesús no le agrada esta forma de radicalismo. Nunca fue tolerada por el maestro esta forma de radicalismo, aunque Jesús era radical y es radical. Y por cierto, Jesús fue un radical en extremo. Claro está, en el buen sentido de la palabra. Muy por el contrario del radicalismo anterior, ¿verdad? El mensaje de amor, de perdón y de misericordia estaba directamente en contradicción con la norma, con las opiniones aceptadas en el tiempo de Jesús. ¿Sabe? Jesús se negó a defenderse cuando fue atacado. Cuando la norma era que si alguien te atacaba, tú te defendías. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23 dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondían con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando la gente nos ofende o nos humilla en la calle, el común denominador es que usted le conteste. Si él le dice una palabra que le ofende, usted busca la más fuerte para contestarle. Si él le habla con una palabra de a centavos, usted seguramente le contesta con una palabra de un billete de 100,000 bolívares. Y lo ofende. Ese es lo común. Lo común en los autobuses, lo común en la calle, lo común en los supermercados, lo común en todo. Esa es la norma, es la cultura. Pero Jesús no era así. Jesús,
cuando le maldecían, imagínense, cuando decían imprecaciones sobre él enmudecía, él no hablaba y lo acusaban injustamente. De hecho, Jesús fue a la cruz por ti y por mí y enmudeció y cayó su boca. Fue como oveja al madero, no habló y cargó sobre él el pecado que era nuestro. En Mateo capítulo 5, versículo 38, el mismo Jesús dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Y ahí como que se quedó: si me la hiciste, yo te la voy a hacer igualito. Esa era la cultura. Pero en el versículo 39 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Se imaginan que le den un cachetadón a uno aquí y entonces uno le ponga la otra? Una cachetada y tú le pones la otra, como dice: dame por acá también. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sí? El que quiera pelear le dice: pastor, deme el saco, o hermano, quiero ese saco. Y tú le, ¿cómo no? Aquí está. Pero también te voy a dar la camisa. Qué tremendo, hermano. O viceversa, dame la camisa. No, y solamente te voy a dar también el saco. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Yo creo que, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Dígame usted si esto no es ser radical. Jesús se negó a condenar a la mujer sorprendida en adulterio. Allá en Juan 8, 4 al 11, leemos lo siguiente. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Y la ley nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las mujeres. La palabra apedrear es lapidar. Y antes lapidar era ser muertos a pedrada. Eso era lo que era lapidar. Y esta ley estaba en Levítico 20:10. ¿Tú pues qué dices?, le decían al maestro. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo normal para la época era que el castigo, según la cultura hebrea, por el acto del adulterio, debía ser muerta, apedreada, lapidada. Si lo hubiesen hecho, estaba bien, porque eso era lo normal. Pero Jesús, aunque había un marco de legalidad para hacer esto, Jesús fue radical, pero en el otro extremo. Jesús eligió el perdón, escogió el perdón, fue por encima de la cultura. Jesús fue un radical. En Lucas 9, versículo 57 en adelante, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tuviera donde recostar la cabeza?
Eso no es normal. Dígame si Jesús no era radical. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dígame si esto no es radical. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ser 100% radical es dejarlo todo por Jesús. Lucas 18:22. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por cierto, lo que estaban hablando hace rato acá, ese señor que andaba buscando agua con la señorita que le predicaba. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sabe que analizaba acá? ¿Y qué cosa, no? ¿Qué cosa? Estoy hablando de mí. A lo mejor a usted no le pasa eso, pero a mí me pasa. Siempre hay algo que Dios me pide que me cuesta entregar. Hay algo siempre, ese bendito pero. Pero hay siempre algo que Dios me pide que me cuesta entregar. Y Dios es radical. Jesús es Dios. Y Él me va a pedir todo o nada. A este hombre rico le pidió todo y se entristeció. Y la gente dice, cónchale, esto es imposible. ¿Cómo voy a ser salvo? Porque tiene que venir una revelación de Dios a tu espíritu. Y saber que Dios es soberano, que Jesús es soberano. Saber que Jesús te lo va a pedir todo. Pero no te va a pedir todo para arruinarte, hermano. Porque Jesús no es así. Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro, siempre Pedro, dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nosotros creemos que si le damos todos a Jesús, lo vamos a perder. Y Jesús nos dice, yo te voy a entregar todo, más de lo que tú me das. Ahora, en este tiempo, en esta vida, en este momento y en el venidero, vas a recibir la vida eterna. Jesús es radical. Jesús te va a pedir todo. Y a la verdad, a veces hay una lucha en cada uno de nosotros que luchamos porque Él nos pide algo y ese algo nos cuesta entregarlo. Si a ti te está costando algo entregar a Dios,
Entonces este mensaje es para ti también. Cuando yo lo hacía, este mensaje era para mí, es para mí. Pero si a ti te pasa eso, si es común, si estás pasando eso, ten la seguridad que Dios quiere desatarte y te quiere convertir en un hombre y en una mujer 100% radical con Cristo Jesús. Dígame usted si estos actos no fueron radicales para la época y su cultura. ¿Sabe por qué algunas personas se alejaron de Cristo? Porque este requisito de renunciar a todo por causa de Él es simplemente demasiado radical. No, y tengo que ir todos los domingos para la iglesia. Y tengo que orar. Y tengo que leer la Biblia. Y tengo que entregar esto. Y escucho gente que me pregunta, pastor, y tengo que dejar de ir a la discoteca. Y tengo que dejar de beber aguardiente. Pero pastor, voy a dejar eso. Y las mujeres también. Y Dios te lo va a pedir todo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú le entregues todo, no porque te convenga o porque tú pienses, sino porque tú lo hagas de corazón, entonces Él te va a entregar todo. Y creo que allí Dios nos está demandando a ser radical. Cuando Jesús te hace el llamado, Jesús no te está diciendo, no te está invitando a vivir una vida light. Jesús te está invitando a ser radical. ¿Y cómo sabe usted esto, pastor? Pues porque en el momento que tú recibes a Jesús, Él te da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en ti y Él te va a enseñar las cosas que Dios quiere de ti. Y Él te va a hablar, pero nuestra carne y nuestro espíritu va a tener una lucha profunda. ¿Cuántos están teniendo esta lucha? ¿Cuántos están peleando? ¿Cuántos están diciendo esto es muy difícil? Yo oigo, esto es muy difícil para mí, no puedo, voy a desmayar, voy a desfallecer. Y esto también le pasaba a los profetas, a los hijos de Dios. Había esa lucha. El apóstol Pablo decía que quería hacer lo bueno, pero el mal que estaba en él, el pecado que estaba en él, le impedía hacer cosas y él decía, miserable de mí. ¿Cuántos nos hemos sentido miserables? Pero Dios te está llamando a llevar una vida radical. Jesús dijo, cualquiera que quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y esto quiere decir que no es que vas a tomar una decisión hoy y ya estás listo. Es todos los días vas a tener que agarrar tu cruz. Todos los días vas a tener que cargar esa cruz. Y se va a repetir, y se va a repetir hasta que Dios te dé la libertad y poder entender que tú no eres el dueño de tu vida. Que el dueño de tu vida es Dios. Y Él es radical. Tú me perteneces, tú eres mío. ¿Sabe? Y este mandato está en desacuerdo con nuestra carne. Porque nuestra carne quiere complacerse a sí misma. Ejemplo para esto, puedo tomar a los diabéticos. ¿Hay alguien acá que sufra de diabetes? Déjeme decirle, ¿usted? ¿Cuántas veces te has comido un dulce escondido que no te vea tu esposo? Bastantes veces. ¿Sabe que eso te hace daño? ¿Sabe que eso te puede causar la muerte? Y si yo te pregunto por qué lo haces, tú me dices, pastor, no sé, pero es algo que es más fuerte.
Ahí puedo yo ilustrar el peso de la carne en nosotros. Le preguntaba a María Elena, todos conocen a nuestra hermana María Elena, y a Orlando. Orlando se sale a la panadería a comer dulce escondido. Y a todos los diabéticos que yo conozco son así. Porque la carne pide, porque la carne quiere complacerse a sí misma, porque esa carne estuvo acostumbrada a comer durante tantos años azúcares y ahora lo reclama y lo reclama. Y esto lo pudiera yo hacer una analogía a lo que hemos estado acostumbrados, a lo que hemos aprendido durante la vida, a nuestra vida de pecado, a nuestra vida de trampa, a nuestra vida qué sé yo. Y cuando viene Jesús y me dice, dámelo todo, no puedo porque esto es muy sabroso. La sangre de Cristo me cubra, yo no tengo diabetes, pero mi esposa vive peleando conmigo para que yo beba el café como para diabético. Y yo le digo a ella, yo no soy diabético, a mí me gusta mi café dulcito. Y cuando me lo pone así, yo no sé qué gusto le encuentra a ella ese café así. Para ella es, porque ella tiene problemas con la insulina. Pero yo desde chiquitico es melado lo que me gusta. Y eso se acostumbró en mi carne. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hago yo si Dios me dice, deja eso? Vamos a lo espiritual. ¿Qué te ha pedido Dios que deje y no has podido dejarlo? ¿Sabe? Este mandato de negarse a sí mismo desafía la sabiduría mundana que predica la autorrealización. Esto implica un morir del yo, de mis planes y un completo abandono a su voluntad y a los planes de Dios. Tengo que estar lleno del Espíritu de Dios para poder ir a ser radical. Y entonces mi fe tiene que ser como la de Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a donde Él nos llame o a hacer lo que Él nos dice? ¿O amarlo más que nuestra propia vida? Los cambios que van a seguir a este compromiso así van a ser extremadamente radical, porque no podemos caer en la definición de lo normal. Aquellos que afirman conocer a Jesús rechazan este estilo radical, y por eso es que son llamados carnales, porque la carne tiene más poder. Jesús llama a los que pretendemos o los que pretenden ser cristianos, pero que no hay entrega, los llama tibio, porque ni es frío ni es caliente. Y Él dice que de esto Él lo vomitará. ¿Sabe qué nos llama a nosotros el Señor en esto radical? A buscar lo mejor para los demás, amar a nuestros vecinos, a ser pacificadores, inclusive a costo personal. Las enseñanzas de Jesús conocidas en la bienaventuranza en Mateo 5, 3 al 12 es un llamado a la vida radical. Él requiere que sus seguidores tomen el camino principal, poner la otra mejilla. ¿A quién le gusta poner la otra mejilla? Amar a sus enemigos y orar por los que nos persiguen. Cuando a mí me dijeron, amar a mis enemigos, se me volaron los tapones. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? Y tengo tanto odio por él. En estos días vi una predicación de un pastor que el que tenía como escudero era el que había matado a su hijo. ¿Cómo? Eso es radical. Que el que mató a su hijo lo tiene como escudero. ¿Lo perdonó? Eso es ser radical.
Porque si usted es cristiano, déjeme decirle, y incita a la violencia, a la persecución en el nombre de Jesús, usted no es radical en absoluto. Usted es un enemigo de la cruz. Hacen lo que le vienen en gana, en sus mentes carnales. Y el cristianismo bíblico está diametralmente opuesto a esta forma natural. Así que, ¿sabe qué es ser radical? Y voy a ir concluyendo. Ser radical es vivir una vida llena del Espíritu.